Al igual que yo de chico, puede que conozcas al Che por las gorras, las remeras o sus frases. Pero Ernesto Che Guevara fue mucho más que eso. Fue un médico argentino, revolucionario, un San Martín moderno. O al menos, esa fue la respuesta que recibí de mis parientes y profesores cuando a mis 12 años pregunté quién era. Recuerdo que mi tía, con total entusiasmo, me compró un libro sobre él. Yo estaba maravillado con la figura del Che y lo leí con muchísimo interés. Ernesto Che Guevara era un joven de familia acomodada. Desde chico le diagnosticaron asma y para la medicina de aquella época eso prácticamente lo incapacitaba. Le dijeron que jamás podría hacer actividad física. Sin embargo, luchó contra esa limitación. Nadaba, corría e incluso jugaba al rugby. Aquello no solo fortaleció su carácter y su espíritu de superación, sino que también despertó su interés por la medicina. Aunque, antes de ejercerla, tenía otro sueño: recorrer América. En 1951, emprendió ese viaje junto a su amigo Alberto Granado, recorriendo Argentina y gran parte de Sudamérica sobre una motocicleta Norton 500, o también conocida como la Poderosa 2. Para ese momento, yo ya había leído el libro y me había vuelto bastante fan. Compré un póster y hasta tuve la oportunidad de visitar La Pastera, un museo en San Martín de los Andes que lo homenajeaba. Ese museo funcionaba en el antiguo edificio donde el Che se hospedó durante uno de sus viajes por Argentina. Allí me contaron cómo ese recorrido por Latinoamérica marcó su forma de ver el mundo. Durante el viaje fue registrando en sus diarios la pobreza y las desigualdades que iba encontrando. En Chile conoció las duras condiciones en las que trabajaban los obreros en la mina de cobre de Chuquicamata. En Perú convivió con comunidades indígenas y en San Pablo trabajó junto a los pacientes de la colonia de leprosos en plena Amazonia. Todas esas experiencias terminaron moldeando su pensamiento político y despertando en él el deseo de combatir aquellas injusticias. Pero, apenas unas semanas después de visitar ese museo, le conté con toda la ilusión del mundo mi experiencia a un amigo de la familia. Sin embargo, nunca imaginé que la respuesta que iba a recibir destruiría por completo la imagen que tenía del Che. Ese fue un asesino y un homofóbico. En ese momento se plantó en mí la semilla de la duda. ¿Y si realmente no era el tipo bueno que todos decían? Para ese entonces yo tenía acceso a internet y decidí investigar por mi cuenta. Muy en el fondo, esperaba encontrar una prueba de que aquel amigo estaba equivocado. Recuerdo haber leído en aquel libro que la primera visita del Che a Cuba fue junto a Fidel Castro, a quien conoció en México en 1955. Allí, tras conversar durante toda la noche, Guevara empatizó con sus ideales: austeridad, igualdad y libertad. Era por eso que decidió unirse al movimiento 26 de julio, grupo que buscaba derrocar al dictador cubano Batista. Y fue así como, junto a otros 81 revolucionarios, desembarcó del Yate Granma el 2 de diciembre de 1956 por las playas coloradas. Su función era la de médico. Llevaba solo un botiquín para asistir a los combatientes de las guerrillas. Pensé que, volviendo a los inicios, encontraría una explicación que desmintiera aquella acusación. Pero había algo que ese libro nunca contó, y es que durante los primeros enfrentamientos, el grupo fue sorprendido por el ejército de Batista, y Ernesto Guevara no dudó en dejar atrás su botiquín y a sus propios compañeros heridos por un fusil y municiones. Fue a partir de ese momento que dejó de ser el médico de la guerrilla para convertirse en un combatiente más. Y mientras seguía investigando, cada nuevo dato aumentaba la decepción y el odio que sentía. Bastaron unas pocas búsquedas para descubrir que aquel amigo de la familia no estaba mintiendo, ya que mientras más me informaba, más cosas descubría, pues al buscar la palabra asesino, descubrí su primera ejecución, narrada por él mismo en su diario. Se trataba del campesino Eutimio Guerra, ejecutado en la Sierra Maestra en 1957 tras ser acusado de colaborar con el ejército de Batista. Acabé con el problema, dándole en la sien derecha un tiro de pistola 32, con orificio en la salida temporal. Boqueó un rato y quedó muerto. Esa fue la frase escrita por el Che
en su propio diario. Pero también hay otra frase escrita en una carta enviada a su propio padre. Tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gustaba matar. Tras la caída del régimen de Batista en enero de 1959, el Che fue designado jefe militar de la fortaleza de la Cabaña, en Habana. Su misión era juzgar a los militares y colaboradores del antiguo régimen. Durante ese periodo hubo ejecuciones por fusilamiento bajo su autoridad, y aunque el número exacto es debatido, se habla de entre 50 y 200 ejecuciones. Varias de ellas fueron televisadas para infundir el miedo en los ciudadanos que creí él quería proteger. Y para colmo, el término homofóbico que había usado aquel tipo no se debía solamente a los comentarios despectivos que el propio Che escribió, pues al haber formado parte del gobierno revolucionario cubano y ayudado a consolidarlo, estaría también siendo cómplice de la posterior persecución del UMAP, unidades militares de ayuda a la producción. Estas fuerzas creadas en 1965 fueron hechas para perseguir, marginar e internar en campos de trabajo forzados a los indeseables. Y había algo más que me llamó la atención. Se dice que Ernesto Guevara vivió durante un tiempo en una mansión confiscada, con lujosas comodidades que contrastaban con su imagen de austeridad y defensor de la igualdad. En 1965 se le asignó abandonar todos sus cargos en Cuba para intentar expandir la revolución, primero en el Congo y tras ese fracaso en Bolivia. Allí organizó una nueva guerrilla, pero nunca consiguió el apoyo campesino que esperaba. Finalmente, el 8 de octubre de 1967 fue capturado por el ejército boliviano en la quebrada del Churo y al día siguiente fue ejecutado en la pequeña localidad de La Higuera, Bolivia. Yo, por mi parte, entendí aquella frase que dice: nunca conozcas a tus ídolos. Aunque con el tiempo supe que la verdadera enseñanza era otra. Sí, hay que conocer a nuestros ídolos, pero conocerlos por completo, con sus aciertos y con sus errores, porque cuando solo conocemos una parte de la historia, terminamos condenados a repetirla. Y esa es la clase de video que quiero hacer en este canal, no para decirte qué tenés que pensar, ni para reemplazar una versión de la historia por otra, sino para despertar la curiosidad, para que investigues, para que dudes, para que no te quedes únicamente con lo que dicen tus profesores, tus familiares o incluso yo. Gracias por mirar, hasta la próxima.